Entonces, no sé qué me pone de alejar esta ventana. Yo no tengo ninguna ventana salvo la que tengo en la pared, está cerrada. Entonces, volviendo sobre lo que estaba diciendo recién. Ahora vamos a desglosar mínimamente cada una de las variables directas y algunas de las indirectas para que vean ustedes qué cosas se miden en terapia intensiva en estos pacientes. Yo no voy a pretender que ustedes sepan decirme cómo se mide la resistencia vascular pulmonar, porque para eso se necesitan catéteres colocados en determinados lugares, con monitores de última generación que nos midan determinados datos. Ahora, hay algunas de estas variables que sí es importante que ustedes busquen información, lean más allá de la clase, y puedan entender cuál es su utilidad clínica, ¿sí? Su utilidad real al lado de la cama del paciente. Otras, en muchos lugares, ni siquiera se pueden medir en este momento. Y vamos con las directas. Ustedes conocen la medición de la frecuencia cardíaca de todos los pacientes. Acá lo que van a tener que hacer es hincapié en ver dentro de qué parámetros está en cada situación en la cual ustedes sospechen shock. Recordando que la frecuencia cardíaca es parte del gasto cardíaco y que está directamente influenciada por el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que tener en cuenta cuando van a ver al paciente? Que la primera alteración que van a encontrar en cualquier tipo de shock del paciente es una alteración de la frecuencia cardíaca. Siempre que haya dificultades relacionadas con la volemia, siempre que haya hipovolemia, lo primero que va a aparecer es la taquicardia. Entonces, hay un axioma de la terapia intensiva que dice que la taquicardia siempre es indicadora de falla precoz. Es decir, algo está pasando que el paciente está taquicárdico. Una vez que sacamos las variables de confusión, como pueden ser el dolor, la ansiedad, el estrés y todas esas cosas hermosas que nosotros conocemos en los pacientes, tenemos que pensar que un paciente que está ventilado, sedado, relajado y está taquicárdico, algo está pasando en su hemodinamia y rápidamente tenemos que ir a contrastarlo. ¿Con qué? Sola la taquicardia no nos dice nada porque es inespecífica, pero su aparición nos está hablando de que hay un intento de compensar alguna falla en la volemia, alguna falla en la perfusión, de las características que sea, no importa. Además, y esto deben estarlo pensando en este momento, si el paciente está taquicárdico, ¿qué está pasando con ese corazón? Está consumiendo más oxígeno. Y si tenemos un problema de perfusión, del shock, de las características que sea, no queremos que ese corazón consuma más oxígeno y tenga riesgo de lesionarse por hipoxia. Por supuesto, tenemos que descartar que el paciente no tenga 40 de temperatura, que no esté febril, porque si no la taquicardia puede deberse pura y exclusivamente a eso. Entonces, paciente está en terapia intensiva, obviamente, control exhaustivo de la temperatura. Otra medición importantísima es la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio. ¿Se acuerdan que dijimos que ya no medimos la frecuencia respiratoria solamente, sino que evaluamos el patrón respiratorio del paciente? La frecuencia respiratoria es un indicador del medio interno, de fallas en el medio interno. ¿Sí? El pulmón compensa alteraciones rápidamente, alteraciones del medio interno. Por ende, si aparece la taquipnea, cuidado porque puede ser un intento de compensación de alguna alteración metabólica. Si aparece la bradipnea, estamos frente a un paciente grave, pues si el paciente no está ventilado y está bradipneico, hay que ventilarlo, porque el paciente va a entrar en paro, si no. La presión intraabdominal. Y acá quiero pararme 2 segundos, por eso hice un espacio. La presión intraabdominal es una medición que nosotros hacemos de una manera un tanto invasiva, pero indirecta. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se mide la presión intraabdominal? No le ponemos un catéter en el abdomen al paciente. Utilizamos para medir la presión intraabdominal la vejiga del paciente. Por ende, conectamos una llave de 3 vías y el transductor a una sonda vesical que el paciente ya tiene colocada. Y si no la tiene colocada, se la colocamos. La presión intraabdominal es la presión que el abdomen va a traducir o va a transmitir a esa vejiga que tiene el paciente, que es una cavidad virtual, como el estómago, que generalmente lo que tiene es líquido, orina,
y si no tuviera, nosotros para estar seguros que la sonda está permeable, le vamos a inyectar no más de 15 mililitros de solución fisiológica estéril, por eso ponemos una llave de 3 vías, es en el único caso en el cual está permitido que se inyecte líquido en la vejiga, cuando vamos a medir la presión intraabdominal y se hace con un circuito cerrado, un transductor de presión y un monitor, o sea que no le estamos inyectando solución fisiológica que cargamos en una jeringa de una ampollita, sino que ya tenemos conectado un sistema de presurización, como es el de la tensión arterial invasiva, tiene exactamente el mismo tipo de transductor, y ese transductor que ustedes vieron en el dibujito cuando vimos monitoreo en la primera clase, se usa uno aparte, igualito, que es el mismo, para medir la presión intraabdominal. ¿Y qué nos está diciendo la presión intraabdominal? Tiene indicaciones específicas en shock, ¿sí? Nos está hablando de cuánto flujo de sangre, cuando está aumentada, ¿no? Obviamente, si está normal, el flujo de sangre es normal, pero si está aumentada, que es cuando nos interesa medirla, nos está diciendo qué está pasando con esta cavidad abdominal en función de las venas cavas y del flujo al riñón. La presión intraabdominal se mide mucho en pacientes con síndrome ascítico edematoso, en shock séptico con una resucitación muy agresiva, así se dice, muy agresiva con fluidos, donde puede haber edema, como segunda cuestión después de esa resucitación, en los grandes quemados, donde haya compresión de abdomen, ¿sí? por las escaras de las quemaduras, y en algunas otras situaciones post-reanimación. Pero sepan que esta es una medición que hace enfermería, que registra enfermería, y que es invasiva, pero implica solamente la colocación en forma estéril de una sonda vesical que de todos modos el paciente la va a tener para poder seguir un balance de ingresos y egresos exhaustivo. Después existen las presiones de la sangre que vamos a medir, y ahora no es la tensión arterial lo que vamos a medir, sino la presión arterial. Vamos a pedir al médico que coloque, o el médico va a colocar un catéter en arteria, esto puede ser una Bocat 20, o puede ser un catéter arterial, y vamos a medir la presión arterial invasiva, vamos a medir la presión arterial sistólica y diastólica. La va a medir el monitor, y les va a dar una medición en números y una curva, ¿sí? Y va a calcular la presión arterial media. Así como ustedes en su momento aprendieron a calcular la presión arterial media tomando la sistólica y la diastólica, el monitor lo va a hacer haciendo un promedio del área bajo la curva, de todo el latido cardíaco. La presión en la arteria pulmonar, que esto implica colocar un catéter en la arteria pulmonar, con lo que implica pasarlo por las cavidades cardíacas, entrar por una vena y volver a meterse dentro de la arteria pulmonar, con lo cual esto implica todo un procedimiento estéril que tienen que hacer los médicos en terapia intensiva, que es aún más arriesgado que poner una vía central. Esta presión de arteria pulmonar y la presión de oclusión de la arteria pulmonar o presión de Wesch, que implica inflar un balón y tomar la presión, ¿sí? Estas dos presiones se miden a través del catéter de Swan-Ganz, que es el catéter de arteria pulmonar. Si el paciente tiene una vía central, en general los adultos las vías centrales se colocan en las venas yugulares internas o en la vena subclavia, ¿sí? Se puede tomar lo que es la presión venosa central. La presión venosa central es la presión que genera la sangre contra las paredes de esta vena, ¿sí? Es una presión que se toma dentro del tórax y piensen que el catéter central, el catéter que ustedes van a usar para nutrición parenteral, drogas, lo que necesiten, va a llegar a la salida de la vena cava, a la entrada de la aurícula derecha. Por lo tanto, la presión venosa central que ustedes van a tomar es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes a la entrada de la aurícula derecha sin tocar la aurícula, porque si no le producirían al paciente una arritmia. Recuerden que ahí está el nódulo sinusal. Esa es la definición de la presión venosa central, que es algo que se mide habitualmente y que hoy en día está considerada relativamente poco útil a la hora de hacer mediciones en un paciente realmente crítico. Pero nos aporta algún tipo de dato. Ya vamos a ir viendo cuál cuando veamos sepsis, ahí vamos a mirar bien qué tipo de datos nos puede dar la presión venosa central. Es una presión fácil de tomar, implica solamente tener
una conexión al mismo sistema de lavado de la tensión arterial y simplemente medirlo en el monitor. O sea, dejar una llave de 3 vías colocada en la vía central en uno de sus lumen y ahí conectarla al monitor. No tiene grandes dificultades a la hora de ser medida, directamente el monitor les va a dar los valores. Y el gasto cardíaco, para poder medir el gasto cardíaco necesitamos un monitor específico, que puede ser el monitor de Swan-Ganz, o pueden ser los monitores actuales que utilizan una vía central, como puede ser una vía central de las que usamos para infundir, y una vía arterial. Y hacen un circuito entre el aspecto arterial y venoso de la hemodinamia y calculan, no miden, el gasto cardíaco. Estas serían las mediciones más frecuentes que se hacen en terapia intensiva en un paciente en shock. Después hay la unión de algunas de estas cuestiones o las derivadas de algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la presión arterial media, como ya les dije, es el promedio del área bajo la curva de todas las presiones que el paciente tiene durante un latido. El índice cardíaco, que es el gasto cardíaco aplicado, digamos, ajustado a la superficie corporal, porque no es lo mismo el gasto cardíaco de alguien que pesa 80 kilos que el gasto cardíaco de alguien que pesa 40 kilos. Tiene una superficie corporal diferente, por ende sus necesidades de perfusión son diferentes. Si sus necesidades de perfusión son diferentes, se crea el índice cardíaco para acercarnos un poco más a ver qué es lo que este sujeto necesita a nivel perfusión. Y ahí aparece el índice cardíaco, que no es ni más ni menos que el gasto cardíaco ajustado a la superficie corporal. Y después empiezan las mediciones que derivan del monitoreo que se puede hacer del gasto cardíaco, que es el volumen que cada vez eyecta el corazón en una sístole, el índice de variabilidad del volumen sistólico, es decir, cómo en un latido sale tanto y en el otro sale tanto, entonces la máquina nos dice un porcentaje de variabilidad entre un latido y otro, las resistencias vasculares, tanto la sistémica como la pulmonar, ya no la resistencia vascular periférica, sino las grandes arterias, tanto en el pulmón como en la aorta, el índice de trabajo sistólico, que es una medición, un cálculo que hace la máquina en relación con cuánta fuerza tiene que hacer el corazón para eyectar la sangre, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Como ven, esto es mucho más fácil de ver en una terapia que esto. Algunas de estas cosas implican colocar un monitoreo un poco más avanzado, pero con un monitoreo básico de presión venosa central, tensión arterial, oximetría, presiones y cardíaco, nosotros podemos manejar un montón de variables que llamamos estáticas del paciente, mientras que, bueno, cuando tenemos estas variables se las consideran dinámicas porque la máquina las va registrando latido a latido, entonces van variando con cada latido cardíaco. Son mucho más, nos dan mucha más información en tiempo que estas. Acá por ahí tenemos que pensar un poco más nosotros y empezar a sacar más conclusiones, y acá tenemos un número específicamente que nos está diciendo cómo está funcionando la hemodinamia. Pero esto es mucho más invasivo y mucho más caro también. Y no todos los pacientes se benefician de tener tantas vías colocadas, ni tantos dispositivos invasivos. Los dispositivos invasivos en sí mismos son peligrosos también. Por ende, uno tiene que considerar si tiene costo-beneficio, y no hablo de plata, hablo de costo-beneficio para el paciente, sentido colocar más catéteres en un paciente que por ahí con lo mínimo lo podemos manejar igual. Este trabajo es muy lindo, es viejito, tiene ya sus años, pero a mí me gusta mucho porque lo que plantea es cómo hacer el seguimiento clínico, el seguimiento hemodinámico clínico de los pacientes inestables, ¿no? Entonces habla de variables invasivas versus variables no invasivas, y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Entonces dice, lo que tiene que ver con el examen clínico es información disponible de inmediato, yo lo único que necesito es estar ahí revisando al paciente. Algunas de esas mediciones se las puede repetir y pueden servir para estratificar al paciente, para decir en qué momento de su riesgo está, o sea, en qué lugar estamos parados, ¿sí? Son de bajo riesgo, porque que yo le haga cosas no invasivas a un paciente
no lo va a poner en riesgo, a diferencia de intentar colocar un catéter en la arteria pulmonar, por ejemplo, que sí es riesgoso y el paciente se puede morir en el procedimiento, ¿sí? Eso sí, no nos sirve para distinguir qué tipo de shock tengo. Me van a decir que el paciente está en shock. Por ejemplo, si yo tengo un paciente taquicárdico, hipotenso, que parece hipovolémico, con el relleno capilar alterado, frío, taquipneico, taquicárdico y oligúrico, yo sé que ese paciente está en shock. ¿Se entiende? Está taquicárdico, está mal perfundido, está frío, tiene el relleno capilar enlentecido. Le tomo la presión y la presión está baja, ¿sí? Le tomo la temperatura y puede estar o con fiebre o hipotérmico, ¿sí? Veo la presión de pulso, que es la diferencia entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Se está orinando la cantidad que debería orinar. Bueno, ese paciente está en shock hasta que alguien me diga lo contrario. Ahora, ¿decir que tiene? No, solo diciendo que el paciente está en shock. Es inespecífico, como dice la traducción que les puse ahí, pero la relación entre estas variables, que me modifiquen varios signos vitales, ya me está diciendo que la situación hemodinámica del paciente está comprometida. ¿Para qué me sirve? Para intensificar el monitoreo de este paciente. Se está descompensando delante de mis ojos, básicamente. ¿Qué pasa con el monitoreo invasivo, con todo lo que es el testeo invasivo? Requiere procedimientos anteriores a tener resultados. ¿Esto qué significa? Tengo que poner una vía central, tengo que poner una vía arterial, necesito un médico que sepa hacerlo, necesito crear todo un sistema de barreras estériles, necesito monitores, necesito catéteres, en fin, necesito recurso humano y recurso material, y tiempo, esto es tiempo también, ¿sí? La mayoría de estas mediciones me sirven para estratificar a los pacientes y las puedo repetir un montón de veces. Una vez que hago estas mediciones, las repito varias veces a lo largo del tiempo, ¿sí? Son mediciones que llevan alto riesgo, insisto, hay que colocar catéteres, hay que hacer cosas invasivas que van desde el riesgo de infección hasta, cuando estoy poniendo un catéter central, puedo romper una vena, perforar la aurícula, perforar una cámara cardíaca si estoy colocando un catéter de arteria pulmonar, perforar la arteria pulmonar, en fin, hay un montón de riesgo, hacer una falsa aneurisma, hacer una hemorragia en una arteria si estoy colocando un catéter arterial, es decir que el riesgo ahora aumenta en cuanto más invasivo y complejo es el dispositivo que tengo que colocar. La ventaja, acá sí puedo distinguir las diferentes formas de shock a partir de los perfiles hemodinámicos que esos monitores me vayan informando, ¿sí? Y mi ojo, porque yo puedo ver un perfil hemodinámico en un monitor, pero si no lo estudié, para mí es lo mismo que nada, ¿no? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, decían mis maestros de terapia intensiva, y es así, el gran esfuerzo de ser intensivista, mis querides, el gran esfuerzo de ser intensivistas, es aprender a decodificar lo que uno ve, no es aprender a manejar equipos, porque los equipos cambian y la semana que viene te ponen otro y tenés que aprender a manejar otro. De hecho, están introduciendo bombas nuevas en el hospital y estamos todos aprendiendo a utilizar nuevas bombas de infusión. Ahora, si vos sabés qué es lo que le tenés que pedir a la bomba de infusión o al monitor que te diga, ahí vos vas a saber qué ir a buscar y saber si eso funciona bien o no funciona bien, o lo que me está diciendo va de la mano de un cambio clínico en el paciente o no. Por eso digo, hay que saber mucha fisiología para hacer terapia intensiva, porque si no sé lo que está bien, mucho menos me voy a dar cuenta cuando está mal. Y esto no es porque los esté retando, esto es así y me lo planteo yo misma como intensivista cada vez que veo algo alterado en el paciente. ¿Con qué se relaciona esta alteración? ¿Cuál es su posible causa? ¿Qué está combinándose con qué para que este paciente esté empeorando o mejorando su perfil hemodinámico? Esto lleva años también, no les voy a negar, pero fundamentalmente lleva horas de estudio y de mirar pacientes. No se acostumbra a detectar cambios clínicos cuando los va a buscar todo el tiempo en los pacientes. Es como auscultar al paciente número 200 que auscultaste, te vas a dar cuenta si tiene una arritmia cardíaca o si tiene crepitantes.
Ahora vamos a hablar 2 minutos de la PVC. La PVC es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de un vaso. En este caso, que estamos viendo acá, contra las paredes de la vena cava superior. ¿Sí? Acá viene el catéter, esto es un catéter central, fíjense, de doble lumen, común y corriente. ¿Sí? Lumen quiere decir luz, así que puede ser que lo encuentren como catéter de 2 luces, de 3 luces, de 1 luz. No tiene, esto es algo que yo me río siempre, no tiene plural la palabra lumen en latín, el plural de la palabra lumen en latín no es lúmenes, no es decirle lúmenes, es un catéter de doble lumen, de triple lumen, de 2 lumen, de 3 lumen, no de 3 lúmenes, ni de 4 lúmenes, ni de 200 lúmenes. Es así. No sé, no es que estamos diciéndolo mal o nombrándolo mal, estamos nombrándolo bien. Este es un catéter de 2 luces o de 2 lumen. En uno se supone que está libre para pasar medicación y el otro, fíjense, está conectado a un sistema transductor. Este sistema transductor, si ustedes van a las diapositivas de la clase de monitoreo, lo tienen cuando ven el sistema de medición de tensión arterial invasiva. Es el mismo sistema de transductor. ¿Sí? Antiguamente se usaban otros sistemas, pero ahora todo el mundo usa la medición electrónica de esto, que va a un monitor, ¿sí? Esta medición, ¿sí? Que tiene un sistema de lavado exactamente igual, es intermitente, no es que todo el tiempo está midiendo como la tensión arterial. O sea que este lumen podría tener una llave de 3 vías acá, y por acá podrían estar pasando un plan de hidratación. En el momento que van a medir la presión venosa central, cierran el plan y abren el registro. No es una medición continua, es intermitente. ¿A dónde está el final de este catéter? Mírenlo hasta dónde llega, hasta la entrada de la aurícula derecha, antes de llegar a tocar la aurícula derecha, pues si toco la aurícula derecha, estimulo el corazón y voy a hacer una arritmia. Por eso cuando se coloca una vía central, el paciente va a estar monitoreado con un monitor cardíaco a la espera de encontrar el momento en que, si el médico se pasó un poquito y tocó la aurícula, salte una arritmia cardíaca. Se retira un poco y se refija el catéter. ¿Cuáles son sus ventajas? Requiere recursos disponibles, pero es fácil. Los recursos que necesita son disponibles. Generalmente, todo paciente que está en terapia intensiva va a necesitar una vía central. No hay ninguno que no va a necesitar una vía central. De hecho, a veces necesitan 2, o una vía central y varias vías periféricas. Hay que pasar sangre, hay que pasar otras drogas, hay que pasar antibióticos, hay que pasar un montón de sueros. Entonces, siempre el recurso está disponible. Es de acceso rápido, porque el médico intensivista está acostumbrado a colocar vías centrales, por ende, en 15 minutos debería estar colocada. Es una medición sencilla, ¿sí? Y cuando los valores son bajos, y acá es importante, cuando los valores son bajos, nos está diciendo que hay una hipovolemia, que le está llegando poquita sangre acá, cuando está bajita la medición. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la sangre no tendría fuerza para pegarle a las paredes del catéter, o a las paredes de la arteria, o en este caso de la vena. ¿Se entiende? Cuando lo que mide este catéter es bajito, quiere decir que acá está llegando poquito líquido. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza para golpear las paredes. Entonces esa presión, esa fuerza que en realidad no es ni más ni menos que la presión hidrostática, ahora ustedes ven cuánto importa conocer los nombres de las cosas. El paciente tiene una baja presión hidrostática, tiene poquito volumen circulante, ¿sí? ¿Cuáles son sus limitaciones? Es operador dependiente, necesito que el médico que sabe poner una vía central la ponga, ¿sí? ¿Por qué está influida? Sí, ¿hay una pregunta? ¿Por qué está influida esta presión, este valor que me va a dar el monitor? Va a estar influido por la presión del tórax, porque esta vena es una vena intratorácica. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo un ventilador con presiones altas, porque el paciente tiene un coronavirus con un distrés respiratorio severísimo? En vez de hacer fuerza la sangre contra las paredes de la vena, va a ser el pulmón contra la vena el que ejerza fuerza. ¿Se entiende? ¿Cómo me doy cuenta yo de que
no es un tema de sangre, sino que es un tema de pulmón. No me puedo dar cuenta, por eso es limitante cuando el valor es alto. Cuando los valores de presión venosa central son altos, pueden deberse, o normales, en un paciente que lo vemos hipovolémico, pueden deberse a que esté aumentada la presión en el tórax. ¿Por qué? Porque tenemos presión positiva al final de la expiración, por ejemplo, y la presión venosa central se toma al final de la expiración, con el tórax vacío. Ahora, si yo le puse presión positiva en la ventilación mecánica, va a ser difícil que el tórax esté vacío en algún momento. Por ende, me lo puede subir un poco. ¿Cuánto? No sé. No es que no lo sé yo, no se sabe, no se puede saber. Por ende, un paciente que está en ventilación mecánica con una PIP alta, con una presión positiva al final de la expiración alta, el valor de PVC es dudoso. Tiene que ver con la compliance del ventrículo derecho, porque si el ventrículo derecho tiene problemas para eyectar la sangre va a volver para atrás. ¿Y a dónde va a volver? A la aurícula derecha. Y me va a generar presión retrógrada, y el catéter no sabe si viene del vaso que está midiendo o de lo que vuelve a la aurícula. ¿Se entiende? Entonces va a depender de la compliance del ventrículo derecho. ¿Sí? Si le pongo al paciente vasopresores, por ejemplo, y este corazón está latiendo con más fuerza y más rápido, o el paciente está muy taquicárdico, ¿sí? Es difícil saber si eso no está influyendo en la medición de la presión venosa central. Todas estas cosas que yo les estoy nombrando en las limitaciones, no las podemos medir de manera tal que podamos decir, le resto esto a la presión venosa y me da un número. Lo mismo sucede con la presión intraabdominal. Si está muy aumentada la presión intraabdominal, estoy haciendo fuerza contra los pulmones. Si hago fuerza contra los pulmones, voy a aumentar la presión en el tórax. Si aumento la presión en el tórax, aumento la presión venosa central que mide el catéter. Por ende, me estaría dando un falso valor alto. Entonces, como para tener así una mirada sencilla del asunto y que ustedes se puedan parar en una terapia hoy y decirme, la verdad, Verónica, la presión venosa central me sirve cuando está baja. Cuando está alta, no sé por qué está alta. Porque pueden ser tantas cosas que no son el volumen circulante del paciente, que la medición no es apropiado considerarla. Y con eso se llevaron el 10 en el final. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta que podemos dar en la terapia intensiva hoy con lo que hoy sabemos. Hoy sabemos que si está baja, no hay con qué darle. Por más que yo infle el tórax como si fuera una cámara de auto, va a seguir baja. Ahora, si está alta, ¿por qué está alta? Y esto que yo les estoy diciendo, aunque les parezca que estoy haciendo hincapié en algo muy simple, muchas veces me ha tocado dar clase a enfermeros que trabajan en terapia intensiva y que yo les diga, ¿y si la PVC está alta? Y me dicen, y porque el paciente tiene mucho volumen. Ajá. Pero el paciente no está orinando. ¿Cómo que tiene mucho volumen si no está orinando? Y está taquicárdico. Y vos sabés que por shock, si no está orinando y está taquicárdico es porque le está faltando perfusión al riñón, y si está taquicárdico es porque le está faltando volumen, y está intentando compensar el gasto cardíaco. Y ahí es a donde se quedan, me miran y me dicen, la verdad que tenés razón. Entonces pasa que cuando la PVC o la presión venosa central está alta, no sé por qué está alta. Puede ser por un montón de cosas. Y a lo mejor puedo saber que es por tal cosa, porque a lo mejor el paciente tiene una presión intraabdominal altísima y yo sé que es por la presión intraabdominal. Pero aunque lo sepa, no lo puedo descontar del valor, no puedo darle un valor al número que el monitor me dé. Entonces ni se la mido, porque no vale la pena. Otra medición que podemos hacer, y ahora la técnica es distinta, a partir de un catéter venoso central, es la saturación venosa central. ¿Cómo se mide la saturación venosa central? Hay monitores que la miden permanentemente. Los monitores de gasto cardíaco permanentemente la están midiendo. Cuando no tenemos conectado un monitor de gasto cardíaco, lo que hacemos es tomar una muestra de sangre de esa vía central, con técnica estéril, con mucho cuidado, en un lumen donde no estén pasando drogas peligrosas, como pueden ser los inotrópicos o los vasopresores. Tomamos una muestra de sangre y la colocamos o la mandamos a analizar junto con una muestra de sangre arterial.
va en la misma jeringuita de gases en sangre que va a una muestra arterial, solo que va rotulada como venosa. ¿Y qué es la saturación venosa central? Básicamente, ¿qué significa tomarle la saturación? Que es la saturación como la saturación de oxígeno, ¿sí? Como la saturación del saturómetro en el estado ácido-base, lo mismo que hacemos en arteria, pero en la vena. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para decirnos cuánto del oxígeno ofertado fue consumido. Porque la sangre venosa trae oxígeno, sí, pero muy poquito, trae lo que sobra, porque el resto se consumió. La que está oxigenada es la sangre arterial, ahora la sangre venosa también tiene oxígeno. Acuérdense que nosotros consumimos aproximadamente el 25% del oxígeno que va por las arterias, el resto lo tenemos por las dudas. Y fíjense que si consumimos el 25, quiere decir que el 75% debería volver por el lecho venoso, ¿verdad? Porque si del 100 arterial consumimos el 25, lo que me queda es el 75. Y ahí ustedes están viendo en el cartelito que la saturación venosa mixta, o la saturación venosa central, es entre el 70 y el 75%. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque nos consumimos en condiciones normales ese otro 25%. Ahora, el paciente crítico nada tiene normal. Por algo está crítico. ¿Sí? Entonces, la saturación venosa nos va a hablar de cuánto oxígeno están pudiendo consumir esas células. Fíjense qué importante que es esta medición. Y puede estar esta saturación venosa disminuida o puede estar aumentada. Y va a depender tanto de la disponibilidad de la oferta como del consumo. ¿Sí? Por ejemplo, consumo, ¿sí? Consumo, ustedes lo van a ver disminuido, ¿sí? La oferta la van a ver disminuida, por ejemplo, cuando hay una hipovolemia, cuando hay una hipoxia severa de origen central, ¿sí? Respiratoria, cuando cayó el gasto cardíaco por alguna cuestión, ahí en todas esas situaciones la oferta de oxígeno a los tejidos va a estar disminuida. Pero a veces hay situaciones en las cuales el mismo tejido tiene dificultades para extraer el oxígeno. O sea, como que pasara la sangre por al lado, pero no pudiera extraerla. Entonces, cuando uno mira los patrones de shock, vamos a ir a mirar los patrones de shock en relación con su capacidad tisular de tomar ese oxígeno o de no tomarlo. No solamente el modelo del shock hipovolémico, donde claramente está comprometida la oferta, pero a veces la oferta puede ser y la demanda puede estar complicada también, o la extracción puede estar complicada también. Y fíjense, cuando tenemos una saturación venosa de oxígeno igual o mayor al 75%, esto se mide en porcentajes, ¿sí? No se mide en números netos. No es como cuando ustedes miden la saturación arterial de oxígeno que les dice, no, 25%, 25%, no, acá es el 75% de lo que había, ¿sí? No es un 75%, es un número relativo. A ver, ¿cómo se los explico para que sea más sencillo? Vamos a suponer que yo tengo un paciente que tiene una oxigenación. Cuando yo le tomo el saturómetro me está marcando 98%, y cuando le hago un estado ácido-base, la saturación de oxígeno a nivel del estado ácido-base también es del 98%. Quiere decir que ese paciente está oxigenando bien, ¿sí? Del 100% de oxígeno que ese paciente le llega, consume el 25%, porque está oxigenando bien. Por ende, su saturación venosa debería ser igual o mayor al 75%, porque del 100 se consumió su 25 de siempre, el mismo que están consumiendo ustedes ahora mientras me escuchan a mí. Ese 75% me va a decir que la extracción es normal. ¿Qué significa esto? La extracción es normal, que cada una de todas las células extrajo para sus mitocondrias la cantidad de oxígeno que necesitaba. Y dejó pasar el resto, porque ese otro 75 lo tenemos de reserva, ¿sí? Hay situaciones en las cuales nos consumimos mucho y nos llegan a volver ese 75, pero en este caso sí. Quiere decir que el balance entre la oferta y la demanda, o entre el consumo
¿sí? Entre la extracción y la oferta que el paciente tiene, es normal, ¿sí? Puede ser que esta saturación venosa empiece a ser más bajita, ¿sí? Quiere decir que me vuelve menos oxígeno. Si me vuelve menos oxígeno, quiere decir que está aumentada la extracción. Quiere decir que esa célula se está llevando todo lo que puede. Y esto sucede en las primeras fases del shock, cuando el aporte de sangre es bajo. Entonces, ¿qué hace? Ante lo poquito que tengo, agarro todo lo que traiga. Es así. Si yo antes tenía mucho, iba a extraer lo normal. Ahora, si yo tengo poco, de ese poco voy a extraer todo lo que pueda. ¿Para qué? Para compensar, para poder seguir manteniendo oxigenada mi célula. ¿Sí? Eso se llama extracción compensatoria. ¿Qué pasa cuando me está volviendo menos del 50%? Y acá estamos en peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparentemente no le estaría alcanzando a la célula la extracción, no le estaría funcionando la extracción a la célula y estaría empezando a hacer metabolismo anaerobio. Y se acuerdan que el metabolismo anaerobio da como resultado ácido láctico. El ácido láctico es un marcador de shock. Cuanto más ácido láctico tiene el paciente, peor está en shock. ¿Sí? Y por último, cuando ya no hay extracción posible, cuando ya los valores son muy bajos o muy altos, es altamente probable que haya muerte celular. Si mi paciente venía con una saturación venosa del 60%, y cada vez se está poniendo peor el paciente, ¿sí? Se lo ve mal al pobre paciente, la verdad que no le estamos pudiendo pegar al tratamiento y al cuidado, y este paciente está empeorando, y ahí está viendo falla multiorgánica, y de pronto mejora la saturación venosa, quiere decir que ya no hay célula que consuma oxígeno, ¿se entiende? Entonces, cualquiera de los dos puntos,